Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Universidad de La Guajira, a través de la Asociación de Estudiantes Gente Nueva, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia, las ventajas y desventajas del TLC para La Guajira en el marco de los eventos académicos programados con ocasión de la Semana Cultural de nuestra alma mater. En la mañana de hoy nos acompaña en la mesa principal la doctora Lulia Paulina Fuentes Sánchez, rectora encargada. De igual forma, el doctor Alberto Brito, miembro del Consejo Superior de nuestra universidad, y por supuesto el conferencista de este gran evento académico proyectado y pensado para ustedes, el doctor Amílcar Acosta Medina. Quiero llamar inicialmente a la doctora Lulia Paulina Fuentes como rectora encargada para instalación formal del evento. Buenos días a todos. Doctor Amílcar Acosta, doctor Alberto Brito, representante de los docentes del Consejo Superior, miembros de la comunidad universitaria, en el marco de la celebración de la Semana Cultural de Guajira 2011, el grupo de la Asociación de Estudiantes y Egresados Graduados Gente Nueva tuvo bien organizar esta conferencia denominada Aprobación del TLC, Ventajas y Desventajas para La Guajira como zona de frontera, para lo cual invitó al doctor Amílcar Acosta, experto en estos asuntos, la cual tiene como objetivo dar a conocer la inserción de Colombia en el entorno internacional. Un saludo muy especial de parte del doctor Carlos Arturo López Julio, que se encuentra fuera de la ciudad por razones laborales. Bienvenidos todos, y con esto debo instalar la conferencia. Doctor Amílcar Acosta. Antes vamos a leer el currículo del doctor Amílcar Acosta Medina. Correcto. Del doctor Amílcar Acosta Medina, dentro de la formación académica que tiene el doctor Acosta Medina, que fue presidente del Congreso de la República de Colombia. Señalemos que es economista de profesión, que ha sido asesor del despacho del Contralor General de la República, de igual forma como señalamos, presidente del Congreso de la República de Colombia en el periodo de julio de 1997 a julio de 1998. De igual forma, viceministro de Minas y Energía de septiembre de 1990 a junio de 1991, coordinador también de la región de planificación Costa Atlántica, ha sido también jefe del Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira. De igual forma, en el palmarés, en su hoja de vida, ha sido también presidente de la Compañía Colombiana de Gas, Colgas, director ejecutivo también de la Cámara de Comercio de Riohacha, un académico de tiempo completo, un orgullo guajiro, economista de profesión, y también esa preocupación que tiene y con el arraigo y vinculación que tiene con su natal, con su tierra, con su patria chica, el departamento de La Guajira, nos trae hoy esta importante conferencia, las ventajas y desventajas del TLC para La Guajira. Quiero que lo reciban con un fuerte y cariñoso aplauso al doctor Amílcar Acosta Medina. Profesora Lulia Paulina Fuentes, rectora encargada del alma mater nuestra, amigo Alberto Brito, miembro del Consejo Superior de la Universidad, amigos y amigas todos, primero que todo, pues darle las gracias a Gente Nueva, a la Asociación de Estudiantes, y particularmente a Sandra, que se empeñó
tuviéramos esta oportunidad de compartir con ustedes algunas consideraciones sobre un tema de palpitante actualidad y de gran trascendencia para el país, pero particularmente para la Guajira, y hacia ello queremos enfocar nuestra disertación. Yo los invito a ustedes para que no les vaya a dar tortícolis, que se hagan al frente para que podamos compartir la presentación. ¿El micrófono? Claro. Arriba. Uno no puede hablar de tratado de libre comercio o acuerdo de libre comercio o integración comercial sin remitirse necesariamente a lo que se suele llamar globalización. En otros países, como en Francia, prefieren hablar de mundialización. Pero he preferido traerles esta de tantas definiciones que hay sobre el concepto de globalización. Les traigo esta de Soros, de George Soros, que es una mezcla entre financista, es uno de los hombres más ricos del mundo y es además filántropo. Y es, para decirlo de alguna manera, el rey del capital especulativo. Entonces, para él la globalización es igual al libre movimiento de capitales y al aumento del dominio por parte de los mercados financieros y las corporaciones multinacionales de las economías nacionales. Y es para mí la más aproximada a la realidad de lo que es la globalización. En Colombia, a finales de la administración Barco, por allá en los años 1989, se habló por primera vez en Colombia, no propiamente de globalización, como se habla ahora, sino que se hablaba de la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales. Y desde entonces se empezó a plantear la necesidad de que Colombia buscara la manera más exitosa de insertarse en esa internacionalización que ahora llaman globalización. Hay múltiples instancias o mecanismos para moverse dentro de esa globalización. La gran sombrilla, la más grande de todas, indudablemente es la Organización Mundial de Comercio, porque allí convergen todos los países del mundo. Y esa es una instancia en donde se trata de establecer, digamos así, las reglas de juego a las que deben someterse todos los países del mundo en sus relaciones, en sus interrelaciones. El ALCA fue un intento frustrado de los Bush, el Bush papá y el Bush hijo, de hacer una integración a nivel del continente, el área de libre comercio de las Américas. La
Comunidad Andina de Naciones, Colombia, fue el gestor de la Comunidad Andina de Naciones y lideró ese proceso por más de 30 años, hasta que por cuenta del embeleco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, terminó Colombia, que había sido el gestor y el líder de la Comunidad Andina de Naciones, desintegrando la comunidad andina. Aquí les menciono a grandes rasgos las distintas experiencias de procesos de integración de la Unión Europea, de la ALADI, NAFTA, Mercosur, etc. O sea, no hay un solo modelo, digámoslo así, de integración económica y comercial, sino que hay muchas variantes y todas ellas se han venido dando y de algunas de ellas ha participado el país. Ahí, por ejemplo, no está Mercosur, que es más reciente que todos estos que tenemos allí. Seguimos. Ahora, básicamente, ¿a qué nos llevan los tratados de libre comercio? Empecemos por decir que Colombia, como líder de la Comunidad Andina de Naciones, había mantenido una posición que era la de la Comunidad Andina de Naciones, que cualquiera de los países que hiciera parte de esa comunidad, que fuera a hacer acuerdos con terceros países, debía llevar el tema al seno de la comunidad andina y que la decisión de hacer acuerdos, tratados con otros países debía ser en bloque y no individualmente. Y Colombia, que fue quien lideró esa posición, fue el primero en romper filas tras la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, al negociar ese tratado, pero con un tratado bilateral de Colombia con los Estados Unidos. Y estos tratados buscan básicamente tener mayores posibilidades de acceso a los mercados de los países con los cuales se firman. No es cierto lo que suele decirse, que la firma de un tratado de libre comercio le significa al país un trato preferencial. Eso no es verdad. Cuando firmamos ese tratado con los Estados Unidos, simple y llanamente, dado que es un tratado bilateral, así como los Estados Unidos nos permite el acceso con algunas limitaciones, a las cuales nos referiremos, a sus mercados de nuestras exportaciones, también Colombia debe hacer lo propio con las exportaciones de los Estados Unidos hacia Colombia. Hago esta claridad porque es muy diferente hablar del Tratado de Libre Comercio y hablar del ALDEA, que el ALDEA sí es un sistema de preferencias arancelarias. ¿Y por qué se habla allí de preferencias? Porque a diferencia del TLC, que da lugar a obligaciones recíprocas, en el caso del ALDEA no. El beneficio que tiene Colombia con el ALDEA es que las exportaciones colombianas a los Estados Unidos
no pagan aranceles, pero las exportaciones de los Estados Unidos a Colombia sí pagan aranceles. Seguimos. Ahora bien, ¿qué se busca con los tratados de libre comercio? Con los tratados de libre comercio se busca fundamentalmente que por esa vía, la de las exportaciones, el país pueda, la economía del país pueda crecer más. Se busca que, merced a ese crecimiento de las exportaciones, se generen más divisas, vengan más inversiones al país y, en últimas, que ello contribuya al bienestar, al mejor estado, en este caso de los colombianos. O sea, esto para dejar en claro que el Tratado de Libre Comercio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar unas metas como estas que he señalado. Traigo este cuadro para simplificar que Colombia, históricamente, la economía colombiana históricamente ha tenido un crecimiento por debajo del crecimiento promedio de la economía de América Latina. Y la idea de Colombia es poder aumentar esa tasa de crecimiento. ¿Para qué? Entre otras cosas, porque si Colombia no crece por encima del promedio histórico, que ha sido del 4%, si Colombia no crece por encima del 6% de manera sostenida, no podrá mantenerse la tasa de desempleo por debajo de un solo dígito. Si no crecemos por encima de ese 6%, va a ser también muy difícil que Colombia pueda reducir sus elevadas tasas de pobreza. Entonces, de allí que, haciendo comparaciones con otros países, si Colombia quisiera crecer de modo que pueda alcanzar a Malasia y Chile, tiene que crecer 4.1%. Pero si quiere aproximarse a República Checa y Portugal, tiene que crecer por encima del 6%. Y para equipararse con España, estoy hablando antes de la crisis, porque España ahora, y no solamente España, sino la eurozona, está de capa caída. Pero históricamente el crecimiento de esas economías en Europa ha estado por encima del 7%. Es importante, para no sobreestimar o sobrevender los tratados de libre comercio, dejar en claro, como lo plantea el experto en comercio exterior Manuel José Cárdenas, que los tratados de libre comercio generan son oportunidades, subrayo, de negocios, pero no los negocios. Por el hecho de tener un tratado de libre comercio, no es que al país le vaya a ir mejor. Por eso, uno cuando va a analizar el impacto de un tratado de libre comercio, tiene que sopesar las oportunidades con las amenazas. Y tiene que tener en claro, de la misma manera, cuáles son los riesgos en que puede incurrir el país, cuáles son las falencias que tiene el país y cuáles son sus fortalezas. Yo alguna vez decía que los tratados son como los contratos, y los contratos se parecen mucho a un sancocho. ¿A qué sabe un sancocho? A lo que le echen al sancocho. Entonces,
¿de qué depende un tratado? Depende de las cláusulas que se pactan en ese tratado. Un tratado de libre comercio per se no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que no existen tratados abstractos, sino concretos. Entonces, para uno determinar si en un momento dado un tratado le conviene al país, es ventajoso para el país o no, usted tiene que analizar las cláusulas de ese tratado y las circunstancias, las condiciones que tiene el país para poder aprovechar los beneficios que se pueden derivar de la entrada en vigencia de ese tratado. Seguimos. Entonces vamos a ver que uno de los problemas que nosotros tenemos en Colombia para poder aprovechar los beneficios que se pueden derivar de un tratado de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, con Corea, que se está negociando, con Canadá, que ya está vigente, en fin, para poder aprovecharlos, una de las limitaciones grandes que nosotros tenemos en Colombia es precisamente el tema de la infraestructura. En materia de infraestructura, el país tiene serias limitaciones. Y estoy hablando de toda la infraestructura. Estoy hablando de la infraestructura de carreteras, estoy hablando de la infraestructura férrea, estoy hablando de la red de aeródromos en el país, estoy hablando de los puertos. En todo ello, el país tiene muy serias limitaciones. Al punto que la Cámara Colombiana de Infraestructura, que preside Juan Martín Caicedo Ferrer, considera que el 52% del costo logístico de las empresas exportadoras corresponde a flete, debido, entre otras cosas, a la falta de complementariedad de los distintos modos y medios de transporte. En Colombia no existe el transporte intermodal, que es el que le da mayor competitividad a los países. Es decir, que hay una articulación entre el transporte terrestre, el transporte fluvial, el transporte férreo y el transporte aéreo. Esa complementariedad es lo que se llama multimodalidad en el transporte. Dado que el 70% de la carga se transporta por carretera, 27% por vía férrea y solo el 2% por vía fluvial, a pesar de que Colombia está surcada por cantidades de ríos por todo el país. Seguimos. Miren esto que es impresionante. Para las empresas en Colombia, este es un estudio que se hizo, para las empresas en Colombia, los sobrecostos por no tener una infraestructura adecuada pueden ser hasta de 20%. Entonces, en un panel en el que participé sobre el TLC cuando se estaba negociando, al final nos dijeron a los tres panelistas que en pocas palabras resumiéramos nuestra exposición. Entonces yo lo resumí del modo siguiente. Asumamos que las cláusulas, que los términos del tratado son todas ventajosas para Colombia, cosa que yo pongo en duda, y ahí les dejé un ejemplar de mi libro donde sustento por qué no. Pero asumamos que las cláusulas son ventajosas para Colombia. Medellín y ahora algo Bucaramanga, distantes de los puertos. En cualquier otro país del mundo que tenga potencial exportador, sus principales empresas están en el litoral, que es donde están los puertos. ¿Qué sucede entonces? Esas empresas, para modo de poner esa producción en el mercado externo, incurren en un sobrecosto del 20%.
¿Y cuál es el beneficio que nos da tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos? Que no vamos a pagar aranceles. Pero ¿cuál es el promedio del arancel que hay que pagar a los Estados Unidos? 4%. Pregunta: ¿de qué nos sirve a nosotros dejar de pagar un 4% en los Estados Unidos si aquí incurrimos en 5 veces el costo de ese arancel para poder exportar allá? Esto hace que no seamos competitivos en nuestras exportaciones. Esto me llevó a concluir que ni si las cláusulas fueran todas ventajosas para Colombia, ni si tuviéramos la oferta exportadora, el TLC sería beneficioso para Colombia, porque sería como darle pan al que no tiene dinero. Este cuadro nos muestra desde el Banco Mundial al desempeño logístico que tiene que ver con toda la cadena que debe tener el proceso para las exportaciones, por el flete, el transbordo, el manipuleo de la carga en el puerto, etc. Ahí se muestra claramente de cómo Colombia tiene unos costos logísticos muy altos que nos lleva a ocupar un lugar que nos saca de la competencia. Algo que también le resta mucha competitividad a nuestra producción y a nuestras exportaciones es que en Colombia invertimos muy poco en ciencia, tecnología e innovación. Miren esta comparación. Y ahí van viendo ustedes, porque de alguna manera la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en cierto modo, puede servir de termómetro para medir la competitividad de los países. Los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación son los países más competitivos. Entonces, en Colombia estamos en el 0.15% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que nosotros invertimos en ciencia, tecnología e innovación. Según las Naciones Unidas, países en desarrollo como Colombia deben invertir mínimo 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. En América Latina, el único que está por encima de ese porcentaje es Brasil, y por eso Brasil es la 8ª economía del mundo, y por eso Brasil es hoy por hoy la cabeza visible del llamado G20, y por eso Brasil está catalogado como la economía el tren equivocado. De nada sirve correr en un pasillo en la dirección opuesta. Vuelvo a la productividad. Sergio Bossier, un experto en competitividad, dice: la productividad debe asociarse a la brisa que tiene que aportar el Estado para elevar la cometa. Con esto, lo que quiere significar que la productividad no se da por generación espontánea. Esto, desde luego, esto que voy a decir, desde luego, no comulga ni está de acuerdo con la doctrina neoliberal, que trata precisamente de reducir al máximo la injerencia del Estado. Yo, por el contrario, soy de la tendencia keynesiana,
y de la socialdemocracia, que plantea más bien como paradigma de que tiene que haber tanto mercado como sea posible, pero a la vez tanto Estado como sea necesario. Entonces aquí no podemos dejarle a las leyes ciegas del mercado la misión de que la economía del país sea competitiva. Ahí tiene que meter la mano el Estado. Seguimos. Jeffrey Sachs, que es hoy por hoy uno de los gurús de la economía, aquí viene cada rato a Colombia, le pagan no sé cuántos millones por hora de conferencias. Pero es hoy por hoy uno de los economistas más brillantes y más escuchados en el mundo. Dice, incluso en una economía de mercado, el Estado juega un papel económico fundamental para proveer bienes públicos esenciales que el mercado no está en capacidad de ofrecer. Uno de esos bienes es la infraestructura. Seguimos. No podemos esperar cruzarnos de brazos a que por vía de la iniciativa privada el país pueda tener buenas carreteras, el país pueda tener buenos puertos. No, el Estado tiene que darse la pena. Esto es un relámpago de lucidez. Lo entendieron el anterior gobierno, pero lo entendieron a medias, como vamos a ver inmediatamente. Y fue cuando le plantearon al país, a raíz de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, le plantearon al país la importancia y la necesidad de lo que se dio en llamar la agenda interna para la productividad y la competitividad. Y este fue un proceso que se dio a nivel país y a nivel regiones. Y fue así como se creó el Sistema Nacional de Competitividad. Y se crearon las comisiones regionales de competitividad. Yo tuve el honor de presidir una de esas comisiones, la de La Guajira. Y entonces se trabajó en la elaboración de un plan regional, que de región no tenía nada, eran departamentales, unos planes departamentales de competitividad. El de La Guajira que era el suyo. Y como todos los demás, fueron a parar a los anaqueles de los despachos oficiales. Incluso el Ministerio de Comercio Exterior, que fue quien coordinó ese proceso, allá los tenían en sus anaqueles. Recién empezó este gobierno, cuando empezaron a hablar de la modificación del régimen de regalías y empezaron a hablar de que las regiones debían identificar sus proyectos para ver en qué se iban a invertir toda esa plata que antes le llegaba a los productores, pero que ahora le iba a llegar también a los no productores. Un día me encuentro yo en la Junta Directiva de Ecopetrol con el director de planeación. Y le digo, oiga, yo he escuchado por ahí que ustedes están convocando a las regiones a que se reúnan e identifiquen cuáles son sus proyectos, los proyectos estratégicos para la competitividad. Y usted no se acuerda que ya ese ejercicio se hizo. Y en cada departamento se hizo un plan de competitividad. Y ahí se identificaron. ¿Y dónde está esa información? Me pregunto, pues allá está en el Ministerio de Comercio Exterior. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en Colombia. Tenemos arranque de burro flojo. Se comenzó con todo el aspaviento del mundo ese proceso, y ese proceso quedó trunco. Pues bien, Santiago Montenegro, que en ese entonces fue jefe de planeación, decía que la agenda de competitividad tenía por objetivo definir una estrategia compartida en función de los nuevos escenarios que plantean las negociaciones comerciales, que busquen adecuar la producción, los recursos humanos, la infraestructura y las instituciones a un nuevo modelo de desarrollo ligado, desde luego, a la inserción a esta globalización.
se planteó la importancia que tenía que esa agenda fuera permanente. Lo dijo el subdirector de entonces de Planeación Nacional, y de permanente no tuvo nada. Además de los problemas de competitividad que tenemos, otra evaluación que se hizo para mirar cuáles son los principales obstáculos para hacer negocios en el país, y de lejos la primera que se identifica es el tema de la corrupción. Y cuando se reúnen los empresarios y se les pregunta cuáles son los principales problemas, aparece desde luego el tema de infraestructura vial en primer lugar. Y aquí viene un aspecto que es clave. El éxito de la inserción en el comercio mundial debe lograrse mediante el desarrollo de la industria interna en procesos competitivos a través de bienes con alto valor agregado que respondan a la demanda mundial. Seguimos. Este mismo planteamiento lo hace Hernando José Gómez, que fue presidente del Consejo Privado de Competitividad y ahora es el director de planeación. Dice él, no es suficiente con mejorar la calidad de lo que ya exportamos, y por ende se hace necesario que nuestra economía dinamice el desarrollo de exportaciones con un mayor contenido de valor agregado o áreas tradicionales en nichos de mercado de mayor valor. En mi concepto, para redondear este tema, la única posibilidad que tiene Colombia de poder alcanzar las metas planteadas en el plan de desarrollo de este cuatrenio, de crecer de manera sostenida por encima del 6% y reducir y mantener la tasa de desempleo en un solo dígito, es sobre la base de diversificar nuestra oferta exportadora y por lo tanto diversificar la base económica del país. Es también diversificar nuestros mercados y es también profundizar nuestro mercado interno. Seguimos. Pero lo que preocupa es que Colombia, en lugar de avanzar en esa dirección, de dar un mayor valor agregado a lo que producimos y exportamos, vamos a ir para atrás. Aquí observan ustedes cómo el sector industrial, que es el primero que ven ustedes allí, perdón, el segundo, el primero es el agrícola, que ven que pasó del 24% del Producto Interno Bruto al 7%. La industria pasó del 22% al 14%, y el sector minero pasó del 2 al 7%. Eso es lo que se llama, lo que se suele denominar la reprimarización de la economía. ¿Por qué hablamos de reprimarización? Porque por muchos años Colombia fue mono exportador de café. Después exportábamos café, pero también empezamos a exportar carbón y a exportar hidrocarburos, y eso es lo que se denominan exportaciones tradicionales. Y no hemos diversificado, repito, nuestra exportación. Ahí vemos de qué manera las materias primas ocupan un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones totales y en la participación del Producto Interno Bruto. Ahí vemos cómo prácticamente nuestra balanza comercial está dependiendo en gran medida de las exportaciones de materias primas. Si no fuera por las exportaciones de materias primas, la curva roja que tiene usted de abajo es la que señala el déficit de nuestra balanza externa. Seguimos. Aquí se observa ya desde el punto de vista de la composición o la incorporación de tecnología, y observan ustedes que los productos primarios, que es la columna azul, vemos nosotros que Colombia, igual que Chile y Perú, un altísimo porcentaje de sus exportaciones son materias primas. Seguimos.
Aquí vemos de cómo en Colombia prácticamente nuestras exportaciones están reducidas a 10 productos fundamentales y solo 10. Y aquí se muestra la concentración de las exportaciones colombianas básicamente en 3 mercados: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Se presentan más del 54% de nuestras exportaciones. Seguimos. Esto, desde luego, pues hace mucho más vulnerable nuestra economía, que va a estar a merced de la volatilidad de los precios internacionales que caracteriza a los productos primarios y a los vaivenes de las economías en el mundo. Ahorita mismo estamos cruzando los dedos que no se vaya a desacelerar el crecimiento de la economía de China y de la India fundamentalmente, que son consideradas como las 2 grandes aspiradoras de productos primarios en el mundo, porque si ellos dejan de crecer al ritmo que están creciendo, dejarían de demandar carbón, petróleo, ferroníquel, que son nuestras principales exportaciones. Entonces eso hace, repito, nuestra economía mucho más vulnerable. Manuel José Cárdenas dice una cosa absolutamente cierta: apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales puede ser una buena manera de comenzar, pero una mala manera de continuar. Seguimos. Paso rápidamente por el Caribe. De todas maneras, esta presentación les va a quedar a ustedes acá. Ya yo tengo que ir aterrizando antes que aterrice el avión. Aquí muestro, digamos, los contrastes que hay en este país en cuanto al Producto Interno Bruto per cápita. En Chile, las necesidades básicas insatisfechas de la región Caribe en comparación con el centro del país. Observan ustedes que el Producto Interno Bruto per cápita del centro es el doble que el Producto Interno Bruto per cápita regional. En Chile, en la región Caribe, mucho más alto que en Chile, en el centro del país. O sea que la concentración de la riqueza en nuestra región es mucho mayor que en el centro del país. Y en necesidades básicas insatisfechas ni se diga la distancia que hay entre 46 y 17, o sea casi 30 puntos por encima tenemos nosotros en necesidades básicas insatisfechas con relación al centro del país. Seguimos. Aquí tenemos estos indicadores en población, participación en el Producto Interno Bruto. Ven ustedes el contraste: la participación de población con necesidades básicas insatisfechas en el total del país y la población con necesidades básicas insatisfechas, la participación en la inversión del plan general del presupuesto general de la nación. Vemos claramente los contrastes. Seguimos. Aquí vemos en el tema de la calidad académica, el tema del analfabetismo, de cómo estamos nosotros con relación a la media en el país, con relación a otros departamentos. Seguimos. Aquí vemos que regionalmente, si estamos muy mal en competitividad a nivel nacional, a nivel región, se observa que la mayoría de los departamentos de la región están muy por debajo de los departamentos del centro del país. Seguimos. Aquí miramos ya regionalmente cómo estamos en competitividad. Vemos el puesto que ocupa el departamento de La Guajira en materia de competitividad. Solamente están por debajo nuestros Cauca, Magdalena y Córdoba. Seguimos. Aquí está el tema del índice de transparencia en los departamentos, de cómo por debajo de La Guajira solamente está Putumayo, Cesar, Chocó, y es considerado, este es el último informe de transparencia
por Colombia, que muestra que La Guajira está a un alto nivel de riesgo en cuanto a transparencia se refiere. Seguimos. Y bueno, aquí se identifican unos potenciales que tiene la región, entre ellos, lógicamente, el departamento de La Guajira en el aspecto turístico. Aquí tenemos una de las necesidades más apremiantes que tiene la región, que es la conectividad vial, porque lo que más se requiere en la región son las vías transversales, porque estamos incomunicados entre nosotros mismos. Yo, por ejemplo, me tengo que ir ahora para Bogotá, porque es la única forma de poder yo llegar mañana temprano a Sincelejo, estando yo en la costa. Es más fácil comunicarse con Bogotá que comunicarse entre nuestras capitales a nivel regional. Seguimos. En cuanto al desarrollo agrícola regional, tenemos unas posibilidades que ahí están identificadas. Seguimos. El desarrollo productivo a nivel regional también, ahí aparece un aspecto en el que está muy involucrado la Universidad de La Guajira, que es la carboquímica, a través de su centro de investigaciones. Seguimos. La Guajira, indudablemente, tiene una ubicación geográfica excepcional que no hemos sabido, no hemos podido o no nos han dejado aprovechar. Seguimos. Ahí observan ustedes el comportamiento del Producto Interno Bruto con y sin minería, y observan que realmente lo que saca la cara en Producto Interno Bruto en La Guajira es la producción minero-energética. Ahí está La Guajira en el contexto nacional y mundial, en pobreza, mortalidad infantil, cobertura de acueductos, cobertura de alcantarillado, educación primaria, analfabetismo. En todo el país ha venido disminuyendo el índice de necesidades básicas insatisfechas. En el caso nuestro no han ido en aumento esas necesidades básicas insatisfechas. A pesar del influjo que tiene el sector minero energético, sin embargo, en el contexto de la región Caribe, nuestro Producto Interno Bruto es relativamente bajo. El PIB por habitante, seguimos. Aquí se observa claramente el peso tan importante que tiene el carbón en el Producto Interno Bruto del departamento de La Guajira, casi el 50%. Seguimos. Aquí está un potencial muy importante que tiene el departamento en el desarrollo de energías alternativas. En esto el SENA, con su directora, ha venido teniendo un liderazgo. Se acaba de realizar aquí la semana pasada las terceras jornadas internacionales en energías alternativas, lo cual pues le ofrece al departamento de La Guajira una posibilidad bien interesante. Seguimos. Bueno, aquí quiero detener un poco para mostrar que La Guajira ha tenido en los últimos años una dinámica interesante en materia de recursos. Están los recursos del Sistema General de Participación, los recursos de las regalías, recursos propios y el resto. Esto se va a ver muy afectado con el cambio de las reglas que se acaba de hacer, porque observan ustedes que la parte oscura que ven ustedes allí, 2008, veamos 2008, observan ustedes que prácticamente más de la mitad de los recursos con los que contaba el departamento de La Guajira se van a ver afectados, porque La Guajira va a pasar de recibir el 78% de las regalías directas que recibía a recibir solamente el 8.6%. Y eso, lógicamente, va a tener una incidencia muy grande
porque va a determinar el desfinanciamiento de una serie de programas que se venían o se vienen atendiendo con los recursos provenientes de las regalías. Aquí traigo esto a colación porque La Guajira, justamente por ocupar este lugar tan excepcional, tiene una posibilidad muy grande para los planes, sobre todo el Plan Puebla, que busca conectar energéticamente a Centroamérica y llegar hasta Puebla, en México, de tal manera que el gasoducto, por ejemplo, que se construyó y que está llevándole gas a Venezuela, ese gasoducto, uno de los acuerdos que acabaron de firmar Santos y Chávez, la idea es que ese gasoducto se va a prolongar hacia Centroamérica y el Caribe. Y lo mismo va a ocurrir en materia eléctrica. Colombia tiene un gran potencial de energía y ese excedente que tiene Colombia en materia energética va a incorporarlo a este plan, y ahí tiene La Guajira un lugar fundamental. La concesión Riohacha-Panapachón ofrece un elemento muy importante para el transporte de bienes y servicios. Seguimos. La construcción, pavimentación de la vía Valledupar-Vadillo, San Juan del Cesar, y la carretera que yo llamo marginal de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se va a convertir, o está llamada a convertirse a la larga, en un corredor de transporte de carga. Puerto Brisa y el otro puerto que tiene contemplado MPX van a ofrecer también la posibilidad de que La Guajira contara con un puerto alterno al puerto privado de Puerto Bolívar. Estos puertos, además particularmente este de Puerto Brisa, ha sido planteado como un puerto multipropósito, de tal manera que por él no solamente se puede exportar carbón, sino que anexo al puerto se tiene ya la licencia de una zona franca en donde se piensan instalar unas plantas de cemento y otras plantas de combustibles que van a permitir ser receptores de buena parte de la carga que se genere no solamente en La Guajira, sino también en el norte del Cesar, porque este proyecto tiene contemplado también una vía férrea que conecta de los 90 millones de dólares para la revolución del agua. La revolución del agua que tenemos es de aguas negras. Y eso, lógicamente, se constituye en un gran freno que hay que ver de qué manera se puede dinamizar. Tenemos el distrito de riego de ranchería. En algún momento el entrante ministro Juan Camilo Restrepo habló de que eso era un elefante blanco. Yo le respondí a él en un escrito que publiqué diciendo que ese era un elefante blanco e iba a seguir siendo un elefante blanco si el gobierno nacional no se comprometía a desarrollar la segunda fase, que es la que tiene que ver justamente con el sistema de distribución de riego y drenaje a nivel principal, secundario y predial, la red matriz para el suministro de agua a los 5 o 7 municipios, y esto no es posible, no es viable que se deje al sector privado. Allí es donde debe estar la mano del Estado. Y este planteamiento está muy en línea con el planteamiento que ha hecho el ministro de Agricultura, en el sentido de que él va a repartir menos subsidios directos, estilo agua, ingreso seguro, y más provisión de bienes públicos. Por eso le planteé que esta segunda fase es una inversión que debe hacer el gobierno central como un bien público, que es lo único que haría rentable el desarrollo de la agricultura, aprovechando los distritos de riego que se darían a partir de esa gran presa que ya está construida.
destruida. Y es lo único que hace posible también que se pueda dar la solución de agua potable para los municipios. Porque si hoy la gente se queja por el mal servicio y por el alto precio que le cobran y el agua hoy es gratis, ¿cómo sería la reacción de la gente cuando empieza a llegarle la factura? El costo, porque el agua un operador privado no le va a regalar el agua, aguas de La Guajira o aguas de la península, aguas del sur, sino que tendría que facturarle el agua. Hoy el agua que cogen en las estribaciones de la sierra es gratuita, pero en el momento en que empiecen a utilizar el agua de la represa ranchería, esa agua va a tener un costo. Entonces, con inversión privada, como operador privado, no se va a poder desarrollar ni el distrito de riego ni la potabilización del agua para estos acueductos. Bueno, hay una serie de proyectos, algunos de ellos en algún grado incipiente de desarrollo en materia turística. Maicao indudablemente está llamado a constituirse en el área logística por excelencia para apoyar un comercio fronterizo que debe ser más activo y más incluyente del departamento de La Guajira. Porque lo que ocurre es que estos acuerdos con el que acaba de firmar el presidente Santos, el presidente Chávez, son acuerdos entre Bogotá y Caracas, que no consultan para nada la realidad ni los intereses de las regiones de frontera. Que la idea es que nos lleven ahí. Hay un proyecto muy importante que ya está aprobado, que creo que el 1 de enero va a estar arrancando, que lidera el Ministerio de la Información y las Comunicaciones, que ya fue concertado, fue identificado como el primer proyecto que se va a desarrollar a nivel de todo el Caribe, que es llevarle computadores con conexión a internet a todas las escuelas y colegios públicos, particularmente el departamento de La Guajira,